Mi nombre es Gilberto Heredia Gil y quiero compartirles mi testimonio de salvación. ¿Qué debe entenderse con esto? Mi experiencia con Dios. El día que tomé una decisión importante en mi vida. El día que Dios tuvo misericordia de mí y me recibió como un hijo suyo. El día que me convertí en discípulo de Cristo. El día que me convertí en un seguidor de Cristo Jesús. Ese día fue en 1976. No recuerdo exactamente la fecha, pero lo que sí recuerdo con seguridad que fue en ese año que yo tomé esta decisión importante en mi vida. Y fue en ese mismo año que me bauticé. Permítame hacerle una breve reseña de mi vida antes de esa decisión. Yo nací en un hogar cristiano, más bien religioso. En mi casa se leía la Biblia todos los días, se oraba, se asistía a un templo evangélico. Por años practiqué estas costumbres espirituales religiosas. Mi padre tenía sobre mi vida y sobre la de mis hermanos una estricta disciplina en este punto. Esto fue bueno porque gracias a esto nosotros conocimos las verdades bíblicas. Nuestro padre era estricto en esto y mi madre le apoyaba. Agradezco a Dios por eso, porque conocimos la Biblia o tuvimos contacto al menos con la palabra de Dios. Pero permítanme decirles que el conocimiento de la Biblia no me hace un hijo de Dios. Esto lo entendí después de muchos años. Fue en 1976 que Dios me buscó, tuvo misericordia de mí y me abrió el entendimiento para comprender el gran amor que Él tenía por mí al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por mis pecados. Entendí a través de la palabra de Dios, entendí gracias al Espíritu Santo de Dios que yo era un pecador, lo reconocí en mi corazón. Estuve de acuerdo con la palabra de Dios. Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo lo entendí. Antes no lo entendía. Conocía la Biblia, pero no entendía estas cosas. Fue Dios quien tuvo misericordia de mí. Él me llevó al punto de arrepentirme y de pedirle perdón a Él. En Juan 1:12 dice la palabra de Dios, lo vi en ese año. Este versículo para mí fue determinante y lo comprendí y lo entendí. Dice la palabra del Señor, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta palabra está ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Fue ahí que comprendí que para ser un hijo de Dios, yo necesito creer en Jesucristo. Y no solamente creer en Jesucristo, sino entregarle mi vida a Él. Dice el versículo, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ese día, ese año, yo comprendí esto. Comprendí que yo no era un hijo de Dios, a pesar de tener años de observar una vida religiosa. Comprendí que yo no era hijo de Dios por nacer en una familia religiosa. Estos ritos religiosos no sirven para que una persona sea un hijo de Dios. Dios tuvo misericordia de mí y yo tomé la decisión de entregar mi vida a Él. ¿Qué significa eso? La decisión de seguir a Cristo, la decisión de ser su discípulo,
la decisión de ser un seguidor de Cristo, la decisión que ahora Él dirija mi vida. Esto es recibir a Cristo. Y yo lo hice en ese año, en 1976. Entendí ahí mismo en el siguiente versículo, en Juan 1:13. Dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entendí que esto es algo que yo no puedo hacer, el ser un hijo de Dios. Entendí que esto solo lo hace Dios, que esto es obra de Dios, que este nuevo nacimiento espiritual solamente lo puede hacer Dios. Dice claramente la Escritura ahí, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, dice, sino de Dios. Mi decisión ese día, Dios la puso en mi corazón. La decisión que yo tomé de seguir a Cristo fue algo que Dios hizo en mi vida. Fue que comprendí que Dios me ama mucho, a pesar de mi suciedad, a pesar de mi vida pecaminosa. Él me buscó. Él puso personas que me explicaran la Biblia para que yo comprendiera a través de la palabra de Dios y de la ayuda del Espíritu Santo, comprendiera estas verdades. Me arrepentí verdaderamente. Reconocí en mi corazón que yo soy pecador. Lo admití, lo reconocí delante de Dios. Puse mi fe en Jesucristo. Creí en Cristo, creí en su muerte, creí en su resurrección. Creo que está vivo. Ahí está mi fe. El Señor Jesucristo murió por mí. Y yo ahí, ese año, tomé la decisión de ser un fiel seguidor de Jesucristo. No ha sido fácil. Ha sido un proceso de aprendizaje de las Escrituras y también, ¿por qué no decirlo?, de resistencia de parte mía para hacer los cambios que Dios me señalaba en la Biblia. Y yo me resistía, pero al final Dios me ganaba. Y doy gracias a Dios por ello. Dios siempre ha estado a mi lado en todo este tiempo. Nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado, nunca me ha fallado. Siempre ha estado conmigo, lo puedo decir por experiencia propia. Siempre me ha ayudado, siempre ha provisto toda necesidad, tanto física como espiritual. Esta vida cristiana, esta vida en Cristo, es una vida que llena verdaderamente. Yo quise encontrar el llenado a mi vida, la felicidad en el trabajo, buscando dinero, trabajando arduamente, teniendo cosas. Y me di cuenta que las cosas materiales y las cosas de esta vida no llenan nunca la vida de una persona. Este fue mi experiencia amarga. Comprendí en esa búsqueda equivocada que nada de lo que me puede ofrecer este mundo va a llenar mi vida. Fue que entendí que solo Cristo, que solo esta vida en Cristo me tiene en un estado de satisfacción completa. Estoy completo en Cristo. Amigo, amiga que está viendo este video, te invito a reflexionar en este tiempo de muerte, porque es lo que estamos viviendo, un tiempo de muerte. Te invito a reflexionar seriamente en tu relación con Dios. Te animo a creer la Biblia, no a creerle al hombre.
Créele a Dios. Cree la Biblia. Dios te ama. Dice en el Evangelio de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí en el mundo pon tu nombre, porque de tal manera me amó a mí. Personaliza ese versículo. Dios te ama mucho. Cristo murió por ti. Dime cuánto no te ama el Señor. Reconoce delante de Dios, no delante de los hombres. Reconócelo. Reconoce que tú eres pecador. Delante de Él, delante de Dios, no delante de los hombres. La palabra de Dios nos enseña en Timoteo que solo hay un Dios y que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tu confesión de pecado debe ser en privado, tú y Dios. Esto es un asunto personal. Toma la mejor decisión de tu vida. Entrega tu vida a Cristo. Dice la Escritura en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué dice este texto? Dice que si tú confiesas con tu boca delante de Dios y con Dios que Cristo es el Señor, y crees en lo profundo de tu corazón que Cristo ha resucitado, que Cristo está vivo, dice la promesa de Dios, serás salvo. Esta palabra tal vez te suene un poquito desconocida. ¿Salvo de qué? Qué bendición ser salvo. ¿Pero salvo de qué? Salvo de una eternidad sin Dios. Cuando usted muera, va a una eternidad con Dios o sin Dios. Eso es lo que declara la palabra del Señor. No lo digo yo, no lo invento yo. Amigo, te animo verdaderamente a pensar en esta pregunta. ¿A dónde irá tu alma? Esto es un asunto personal, solo entre tú y Dios. Si quiere saber más, si tiene algunas dudas, puede comunicarse al teléfono 811-537-4718. Este teléfono es el de su servidor. Con mucho gusto estamos para ayudarle. Con mucho gusto estaré orando por usted. Que Dios le bendiga.